Buenas tardes, me presento, yo soy la profesora Elena Palacios, auxiliar docente de primera categoría de la Cátedra de Anatomía. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver son las generalidades de artrología. ¿A qué llamamos artrología? A la rama de la anatomía que se dedica al estudio de las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. También la vamos a encontrar como sindesmología, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Para arrancar, vamos a definir lo que es una articulación. Una articulación es un conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos para permitir desplazamientos y movimientos en conjunto, ¿sí? Ahora las vamos a clasificar en inmóviles o sin artrosis, en semimóviles o anfiartrosis, en móviles o diartrosis, que estas a su vez tienen como una subclasificación o género se llama, que son 6, que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a arrancar por las articulaciones inmóviles o sin artrosis. De acuerdo con el tejido articular de este tipo de articulaciones, son fibrosas, es decir, que sus dos superficies articulares están unidos por tejido fibroso. Un ejemplo de esta, como vemos aquí, son las suturas del cráneo. La unión del frontal con el parietal es un ejemplo de las mismas. Que hay diferentes tipos de suturas, escamosa, dentada, plana, pero no hace falta en este momento que las describamos. Solo que sepan que un ejemplo de las mismas son las suturas. Las semimóviles o anfiartrosis son un tipo de articulación donde los movimientos son limitados y de poca amplitud. Se caracterizan porque carecen de cavidad sinovial, las superficies articulares están cubiertas por un cartílago articular que poseen formaciones fibrosas o fibrocartilaginosas que se insertan entre ambos huesos, por ejemplo, los discos intervertebrales, ¿ven? Que está en la que les estoy señalando. Y otra característica es que presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. Entonces un ejemplo de estas, como les había dicho, son la articulación entre los cuerpos vertebrales, o otro ejemplo de la misma es la sínfisis del pubis. ¿Ven? Este tejido de fibrocartílago que lo une a los dos huesos coxales, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos las móviles o diartrosis. Son muy móviles, son muy interesantes por su complejidad anatómica y por su diversidad funcional. Por eso es que se dividen en 6 estas mismas. También las pueden encontrar como sinoviales, otro de los nombres, ¿sí? Vamos a ir definiendo cada una de estas. Vamos a arrancar por las enartrosis o esferoideas. Son aquellas articulaciones cuyas superficies articulares son segmentos en forma de esfera, como se ve acá, como voy marcando. Una es cóncava y encaja con otra superficie articular que es convexa, ¿sí? Un ejemplo de la misma es la articulación de la cadera o la articulación del hombro. Este género de articulaciones son las que mayor movimiento tienen. Entonces van a realizar movimientos de rotación interna, rotación externa, abducción o separación, aducción, aproximación, flexión y extensión. Y la suma de estas 6 movimientos es la circunducción, que ya más adelante vamos a ir viendo en qué plano y en qué eje se da cada movimiento. Pero se los voy nombrando para que ustedes sepan
qué movimiento se realiza en cada género de las articulaciones, así lo vayan asociando, ¿sí? Vamos al segundo género, que son las trocleartrosis, también conocidas o también las pueden encontrar en la bibliografía como troclear o gínglimo, ¿sí? Donde una de las superficies articulares tiene forma de polea y se encaja con otra que es como una garganta, ¿sí? Esta garganta aloja la saliente de la superficie opuesta. Entonces también una va a ser cóncava y va a alojar a la otra que es convexa, ¿sí? Un ejemplo de esta articulación es la articulación húmero-cubital. Y este género de articulación realiza los movimientos de flexión y extensión, nada más, ¿sí? El tercer género son las condiloartrosis, o también conocidas como condilias o elipsoideas. Las superficies articulares de estas están representadas por dos segmentos elipsoidales, ¿ven? Que están dispuestas también en sentidos opuestos, donde uno es convexo y el otro es cóncavo. Un ejemplo de esta es la articulación radiocarpiana, donde el extremo inferior del radio es cóncavo y el cóndilo carpiano es convexo. Esta articulación va a realizar los movimientos de abducción y aducción y flexión y extensión, ¿sí? El cuarto género son las trocoides o trocoidea, de las dos formas se las llama, donde sus superficies articulares son segmentos cilíndricos, ¿ven? Cilíndrico y cilíndrico. Un ejemplo de esta es la radiocubital superior, y los movimientos que va a realizar la misma son movimientos de rotación interna y rotación externa, nada más. El quinto género son las artrodias. Este género, como vemos acá en el dibujito, son superficies articulares planas. Por eso el movimiento que se realiza en las mismas son apenas de deslizamientos. Un ejemplo de estas son las intercarpianas, o si no, otro ejemplo serían la articulación de las apófisis articulares de las vértebras. Por último, tenemos el género de encaje recíproco, o celares, o en silla de montar, de estas tres formas se la llama, donde cada superficie articular es cóncavo en un sentido y convexo en otro. Es cóncava y convexa, ¿sí? Cóncavo en un sentido y convexo. Cóncavo en un sentido y convexo en el otro, ¿sí? Un ejemplo de estas son es la articulación trapezo-metacarpiana. Y los movimientos que realiza este género son de abducción, aducción, flexión y extensión. Bueno, ahora pasamos a ver cuáles son los elementos comunes que tienen las diartrosis. Estas articulaciones muy móviles tienen diferentes elementos anatómicos que son comunes. Las superficies articulares, el cartílago articular, los fibrocartílagos, la cápsula articular, membrana sinovial y ligamentos de refuerzo. Las superficies articulares son lisas para evitar la fricción, ya que son articulaciones muy móviles. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo, este es el fémur, esta es la tibia y la rótula. Vamos a ver que toda esta superficie articular, por la tibia, por el fémur, son planas, ¿sí? El cartílago articular. Las superficies articulares que hemos visto recién siempre están revestidas por cartílago articular para facilitar los deslizamientos
para proteger las superficies óseas e impedir el desgaste óseo. ¿Ven? Es esto blanquecino que se ve acá. En tercer lugar tenemos fibrocartílago. ¿Qué es el fibrocartílago? Muchas veces las superficies articulares no se adaptan exactamente una con la otra. Entonces necesitan de láminas de fibrocartílago que encontramos en las superficies articulares. ¿Ven? Estas que están acá o estas que están acá. Para que se articulen y se coapten de una mejor manera. Lo que estamos viendo acá es de nuevo una tibia y los meniscos, los conocidos meniscos, son estas láminas de fibrocartílago, ¿sí? En cuarto lugar tenemos la cápsula articular, que la cápsula articular lo que hace es envolver en forma de mango o manguito a la articulación. Une el contorno de las superficies articulares y la cierra herméticamente a la articulación. Esta es una articulación escápulo-humeral. Tenemos acá la escápula y este es el húmero, y esto que ven blanquecino es toda la cápsula articular. Después tenemos lo que es la membrana sinovial. La membrana sinovial es una membrana delgada, transparente, que se encuentra en la cara interna de la cápsula articular. Es esto que vemos acá en turquesa. Todo esto es la membrana, que se inserta alrededor del revestimiento cartilaginoso de las superficies articulares y que secreta lo que conocemos como líquido sinovial, que es esto más oscuro que está acá. Este líquido hace que constantemente la articulación esté lubricada para facilitar el deslizamiento, el movimiento. También lo que hace el líquido es ceder oxígeno y nutrientes a la articulación y a su vez también retirar todo lo que son desechos metabólicos, el dióxido de carbono, ¿sí? Y por último tenemos los ligamentos de refuerzo. Estos ligamentos, acá vemos de nuevo una rodilla, tenemos el fémur, la tibia, el peroné. Los ligamentos lo que hacen es, como la palabra le dice, reforzarla a la cápsula articular en donde necesita tener una mayor resistencia. No siempre están junto a la cápsula, sino también hay algunos que están situados a distancia de la cápsula y la mayoría de las veces corresponde a tendones de los músculos. Tenemos, por ejemplo, acá, en este caso también vamos a tener ligamentos extraarticulares, que son los ligamentos laterales y mediales de la articulación de la rodilla, y ligamentos intraarticulares, como son los ligamentos cruzados de la rodilla. Y esos son todos los elementos comunes de las diartrosis. Bueno, muchas gracias por escuchar el video. Vamos a continuar con lo que serían los movimientos que realizan las articulaciones, los planos y ejes en los cuales se realizan los movimientos. Así que nos vemos en el próximo video o en la próxima clase.